Richard, un viudo marcado por el dolor, fue rechazado por todo el pueblo simplemente por buscar una nueva oportunidad para no estar solo. Su propio hermano Jack lo humilló sin piedad y trató a Elena como si no valiera nada, encendiendo una tormenta de desprecio y vergüenza. Pero fue Tyler, su hijo de 10 años, quien dio el paso que nadie esperaba, y con su inocencia empezó a sanar lo que los adultos habían roto. Pero escuchen bien cómo este giro inesperado transformó una historia de rechazo en una lección de justicia que no van a olvidar. En un rincón tranquilo de Pensilvania, en el año 1997, el invierno caía lentamente sobre las casas de madera y los caminos cubiertos de hojas secas. Allí, en una casa al borde del bosque, vivía Richard Foster, carpintero de oficio, hombre de pocas palabras y mirada cansada. Había pasado casi 2 años desde que su esposa, Laura, se había ido tras una larga enfermedad. Pero para Richard parecía que el tiempo no había avanzado ni un solo día desde aquel momento. Sus días se habían vuelto rutinarios, mecánicos: despertar, preparar café, llevar a su hijo Tyler al colegio, trabajar hasta el anochecer en la aserradera local, regresar y sentarse frente a la ventana vacía. El silencio no era una pausa, era un grito constante. Richard no buscaba amor, no creía que el amor regresara. Lo que buscaba era compañía, alguien que compartiera el mismo techo, que no le exigiera explicaciones, que no intentara curar una herida que ya formaba parte de su piel. Una noche, empullado más por la soledad que por el deseo, se sentó frente a su antiguo ordenador y escribió a una agencia internacional. No sabía cómo empezar, solo escribió. Buscó a alguien que no huía del silencio. 3 meses después, llegó Elena. Era joven, tal vez 30, de cabello recogido, expresión contenida, y ojos oscuros que hablaban más que sus tímidas palabras en inglés. Venía desde Ucrania, y aunque no hablaba mucho, su lenguaje corporal contaba historias de escasez, de espera y de esperanza rota. Richard la recibió sin palabras, como si el momento le resultara ajeno. No hubo abrazos, no hubo presentaciones emocionadas. Solo un gesto con la mano hacia la puerta y una maleta colocada con cuidado junto al sofá. El pueblo no tardó en notar su presencia. Primero fueron las miradas, luego los comentarios, y más tarde el juicio disfrazado de silencio. En la tienda la cajera dejó de mirarlo a los ojos. En la cafetería los murmullos aumentaban cuando él entraba. Y en la iglesia el padre Samuel omitió su nombre en la lectura de intenciones. «Compro una mujer», decían. «¿Qué clase de persona hace eso?» Pero lo peor no vino de extraños. Vino de su propio hermano mayor Jack. Una tarde, Jack apareció sin avisar. Entró a la casa como si aún tuviera algún derecho allí. Al ver a Elena sirviéndote con manos temblorosas, la observó como si fuese una desconocida a la que no se debía respeto. «Así que ahora compras compañía, Richie», soltó con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Seguro que te ama por tu encantadora forma de guardar silencio». Richard no respondió, solo bajó la mirada. Elena se retiró a la cocina, en silencio, con el rostro encendido de vergüenza. Pero quien escuchó todo fue Tyler. Desde las escaleras, con una libreta en la mano, el niño se quedó inmóvil. No entendía todo lo que se decía, pero sí entendía el tono. Entendía que estaban hablando de su padre y de aquella mujer extraña que apenas conocía, pero que ya no parecía tan ajena. Y en su pecho, algo se encendió. No era miedo, no era tristeza, era otra cosa. Una furia calada, seca, que no encontraba palabras. Era la primera vez que deseaba tener el poder de defender a alguien. Y supo, aunque no lo dijera, que esa historia no podía terminar así. Los días siguientes fueron como caminar descalzo sobre hielo fino. Todo parecía intacto, pero bastaba un paso en falso para que algo se quebrara. Richard ya no hablaba. Iba al trabajo temprano, volvía tarde y pasaba el resto de las horas en el garaje, arreglando cosas que no necesitaban reparación. Su mirada estaba opaca, como si lo que veía no estuviera frente a él, sino muy lejos. Tal vez en algún recuerdo que no quería abandonar. Elena, por su parte, se volvió casi invisible. Caminaba despacio por la casa sin hacer ruido, sin levantar la voz. No miraba a Richard, no se acercaba a Tyler, se encerraba en la habitación que le habían asignado y solo salía para preparar café, lavar platos o recoger la correspondencia. Tyler observaba todo. Sentía que algo dentro de la casa estaba roto, pero no sabía cómo arreglarlo. Su padre, antes fuerte y seguro, ahora parecía más pequeño. Y Elena,
a la que al principio había visto con desconfianza. Ahora le daba lástima. No porque fuera débil, sino porque estaba sola de una forma que él conocía muy bien. Una noche, cerca de la medianoche, Tyler se despertó por un sonido leve, un rasgueo de lápiz sobre papel. Curioso, salió de su cuarto y, guiado por la tenue luz de la cocina, la vio. Era Elena, sentada frente a la mesa, escribiendo en un cuaderno viejo que había encontrado en el estante. Sus quejas estaban fruncidas con esfuerzo, como si cada palabra fuera una batalla. Tyler se acercó en silencio, apoyó las manos sobre la mesa y leyó lo que había escrito. Quiero entender. No estoy mala. Perdón, el niño no dijo nada, solo sacó una silla y se sentó a su lado. Con su dedo, escribió en el aire la palabra family. Luego le mostró cómo coloca la lengua al decir safe. Y después, con una sonrisa tímida, le enseñó home. Elena parpadeó sorprendida. Luego sonrió. No mucho, pero lo suficiente para que Tyler sintiera que algo se abría. Así empezaron a hablar, sin frases completas, sin reglas gramaticales, con dibujos en servilletas, con gestos de manos, con miradas largas que decían más que cualquier diccionario. Una tarde, mientras coloreaban juntos, Elena le mostró una foto vieja. Era una mujer en una cama de hospital. Su hermana menor, enferma. Le explicó, con esfuerzo, que había vendido el anillo que su madre le había dejado para poder comprar el pasaje a América. Que no vino buscando dinero ni futuro dorado, sino escape, y un lugar donde pudiera enviar algo a casa. Le confesó también que pensaba que Richard la odiaba, que cada silencio suyo era como una pared más entre ellos, y que a veces deseaba haberse cuidado a la, aunque eso significara perderlo todo. Tyler la escuchó sin moverse. No entendía todos los detalles, pero entendía la emoción, comprendía lo que era sentirse no querido, sentirse un error, y entonces algo cambió en él. Dejó de ver a Elena como la mujer nueva, y comenzó a verla como alguien que, igual que su padre, también cargaba una ausencia. Comprendió que no era solo su madre la que había muerto. También su padre había quedado atrapado entre el dolor y el recuerdo. Y que Elena, esa mujer de acento raro y ojos tristes, no quería ocupar el lugar de nadie. Solo quería pertenecer a algún sitio. Ese descubrimiento no trajo alivio inmediato, pero trajo algo más valioso, empatía. Y con ella nació una promesa muda. Tyler no podía cambiar el pasado, pero tal vez, solo tal vez, podía ayudar a construir algo distinto, algo que no doliera tanto. Tyler ya no esperaba que los adultos resolvieran las cosas. Sabía que algo se había roto, pero también entendía, a su manera, que los silencios no podían arreglar el dolor. Así que tomó una decisión simple, pero valiente. Si nadie más hacía algo, él lo haría. Cada día, después de la escuela, se sentaba con Elena en la cocina. No usaban libros al principio. Usaban etiquetas, revistas viejas, frutas del refrigerador. Tyler le enseñaba a decir apple, water, table. Le escribía frases y ella las repetía en voz baja, como si tuviera miedo de pronunciarlas mal. Elena escuchaba más de lo que hablaba. Pero cada vez que comprendía algo nuevo, sus ojos brillaban. A veces reían juntos cuando decía una palabra rara. A veces solo compartían el silencio. Pero ya no era incómodo. Era compartido. Poco a poco, ella empezó a cambiar. Se animó a salir sola a la tienda, a preguntar con gestos y palabras sencillas. Una tarde preparó pan con sus propias manos y dejó una nota en la mesa para Tyler. Gracias por enseñarme. Eres buen maestro. Él la leyó en silencio, y por dentro se sintió grande. No por el elogio, sino porque veía cómo algo bueno estaba creciendo. Como una planta que florece sin que nadie lo note. Pasaron algunas semanas. Un sábado por la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a calentar la tierra, Tyler y Elena estaban en el jardín delantero. Cavaban con cuidado, colocando pequeñas plantas en fila. Violetas. Eran las flores de mi casa, dijo ella en voz baja. En Ucrania. Tyler no contestó, solo asintió y siguió plantando a su lado. Desde el porche, Richard los miraba. No había dicho mucho últimamente, pero había notado todo. Los libros en la mesa, las palabras en inglés, el tono distinto en la voz de su hijo. Y esa risa. La risa que había desaparecido de la casa durante tanto tiempo. Salió despacio con una taza de café. Se detuvo junto a la baranda, observando. Algo dentro de él también estaba cambiando, aunque aún no sabía cómo expresarlo. ¿Qué están plantando?, preguntó, rompiendo el silencio. Tyler levantó la vista.
Se secó la frente con la manga y sonrió. Violetas. Dice que son como las de su casa. Richard miró las flores un instante. Luego bajó lentamente los escalones del porche, se acercó a ellos y se arrodilló en la tierra. Sin decir más, comenzó a ayudar. Fue un momento sencillo, sin grandes palabras, sin música. Solo 3 personas compartiendo un pequeño acto de vida. Pero en ese instante, entre el olor a tierra húmeda y el sol suave de primavera, algo empezó a sanar, y en el corazón de los 3 nació algo nuevo. Una semilla, una promesa, una esperanza.